Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos. Muy buen día nuevamente aquí con ustedes, dándoles la bienvenida a cada una y a cada uno de los que nos están escuchando y aquellos que también tienen la posibilidad de vernos. Queremos seguir agradeciendo su participación a cada uno de ustedes en este programa, La Biblia y los Derechos Humanos. El día de hoy tenemos un tema bien importante que queremos seguir compartiendo y reflexionando con cada uno y cada una de ustedes. El día de hoy vamos a tratar el tema sanando el alma de la baja autoestima. Así es de que nuevamente, hermano Ángel de Tetla, buen día. ¿Cómo está usted? Bien, buenos días, hermano Alberto. Buenos días a todos los que también nos escuchan o nos pueden ver en diferentes lugares. Pues como siempre los invitamos a entrar en este diálogo que tenemos desde este lugar y pues también poder apreciar su conocimiento y sus puntos de vista en cuanto a un tema trascendental que, como usted lo menciona, es los derechos humanos, y como principal fuente que nosotros hemos encontrado ha sido precisamente la Escritura, utilizando y empleando esos conocimientos, esa manera de dirigir nuestras vidas como cristianos. Encontramos en realidad mucho material en la Escritura para poder darnos cuenta y definir de qué manera estos derechos humanos se han visto afectados o superados en cuanto a la costumbre y la tradición desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso estamos aquí, los invitamos a participar en este diálogo. Claro que sí, hermano Ángel. Es bien importante poder seguir mencionando que cada uno de nosotros podemos y cada una de nosotras podemos ir construyendo este diálogo y que el diálogo sea fecundo. Así es de que pues siempre es bueno que ustedes dejen sus notas, ya sea ahí en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter o en la página, ya saben, en nuestro correo dejar algún mensaje, Centro Cristiano Comunión 8@gmail.com. Nuestra cita del día de hoy estaremos reflexionando en el libro de Jueces capítulo 6, versículo 14 y 15. Seguiremos con nuestra misma dinámica, hermano Ángel. Hará un comentario en torno al tema de hoy, hará la lectura bíblica y cada uno tendremos nuestra participación. Recordando, hermanas, hermanos, amigos, amigas, que como parte del derecho humano, pues tiene que ver la cuestión de la salud. Entonces, nosotros también buscamos que esta salud sea integral y que podamos nosotros extenderla a todos los ámbitos que nos compete como seres humanos, como humanos, y que podamos nosotros ser más humanos todavía a medida que podamos reflexionar en torno a la Escritura. Hermano Ángel. Sí, es cierto. Nada más complementando esto, yo creo que uno de los principales derechos humanos que protegen a las personas debe de ser el derecho a la salud. El derecho a la salud, pero no solamente física, sino también mental y espiritual. Estamos viendo que a nivel mundial, no solamente a nivel de México, que es donde nosotros nos encontramos, se ha descuidado mucho el aspecto de la salud mental y la salud espiritual. La vez pasada comentábamos acerca de los profesionales que en algún momento dado se han enfocado a atender este tipo de enfermedades en cuanto a la salud mental. Estamos hablando de los psicoanalistas, psicólogos que en algún momento dado, ante la demanda, ¿verdad?, del crecimiento de la población, aún son muy pocos los que se dedican. Y
como dice la escritura, la mies es mucha y los obreros son pocos. Mucha enfermedad mental, muchas enfermedades que van a repercutir en el desarrollo de la vida, y muy pocos profesionales de la salud mental, y también me agregaría yo a la salud espiritual. Por eso es importante que en esta situación nos sirva para crear un poquito de conciencia y un autoanálisis para poder decir si en cuanto a la manera en que vivimos, en la manera en que nos desarrollamos, pudiera también haber por ahí dentro de nosotros o de los que a veces conocemos dentro de la misma familia tipos de enfermedades como esto que como título le estamos poniendo, ¿no? Una enfermedad en cuanto a lo que es una baja autoestima y una devaluación personal interna y externa. Una devaluación personal es algo que es grave, porque de ahí se genera bastantes complejos, bastantes patologías, y a veces no atendemos oportunamente esto. Pero qué tan sencillo es que ahorita, por ejemplo, citar este pedacito de la Biblia, una cita bíblica, cómo podemos profundizar y hacer una reflexión en cuanto a esta patología o esta enfermedad de la mente. Y como ustedes vamos a leer esta cita de Jueces, capítulo 6, versículo 14 y 15. Así está escrito. El Señor le encaró, y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Yo soy el más insignificante de mi familia. Vemos palabras que las hemos escuchado durante mucho tiempo en diferentes personas, autodevaluándose, o sea, minimizando su fuerza, su labor, sus conocimientos. Y a esa minimización, esa baja autoestima, finalmente va a repercutir en uno de los principales derechos también de la humanidad, la libertad. Ser libres es otro de los principales derechos de una persona, esa libertad. Pero cuando se tiene ese pensamiento, uno mismo se encierra, uno mismo se confina en un pensamiento y en una devaluación personal. O sea, hay una enfermedad muy crítica que hay que atender. En este caso, Gedeón refleja lo que significaba una serie de situaciones que sí necesitamos primero contextualizar para decir por qué Gedeón pensaba de esa forma, qué es lo que influyó en su familia, en su vida, ¿sí?, en su región, para que se pensara de esa forma. Porque principalmente ese es uno de los problemas. O sea, pensamos que las enfermedades psicológicas o espirituales vienen así de momento. No, traen un arrastre de situaciones que es necesario analizar para ver por qué realmente se llega a este momento en el que se manifiesta rotundamente y claramente esa patología de la bajo autoestima de Gedeón. Recordando que nosotros estamos trabajando con una perspectiva en los derechos humanos. Esto es que nuestra lectura va a estar, o nuestra hermenéutica tiene que estar focalizada en este tema o en esta perspectiva, pensando que lo que escribe Gedeón, lo que está expresando Gedeón como un autoconmiserándose de que él es el más pequeño, de que él no puede. Ya lo habíamos considerado en otras ocasiones también, como el caso de Moisés, y lo vamos a ver en algunos otros profetas como Jeremías. O sea, estas palabras van a ser como muy frecuentes en algunos personajes. Entonces,
al ver esto, primero, que es con frecuente estas palabras, pues ahí hay que mirar, hay una situación que Gedeón puede representar esta mirada al ser humano, o como muchos seres humanos también nos encontramos, o cómo se encuentran en una situación de conmiserarse, de sentirse menos, de sentirse frustrados, o estar minimizando su propia existencia. Para empezar por ahí. Pero nosotros ya estamos partiendo del libro de Jueces, y aquí el libro de Jueces pone muchísima atención en Gedeón, en la vida de Gedeón. O sea, pone énfasis en varios capítulos. Si no mal recuerdo, es el que hace 4 capítulos. Son 4 capítulos que pone el libro. O sea, ningún otro juez va a tener como tanto relato como lo está haciendo Gedeón. Entonces partimos de que hay que estar viendo esta historia para ver qué nos está enseñando, o cuál es la propuesta de este Gedeón, o de su historia. Y como decía, estamos bajo una historia ahora de jueces, donde la conducción y la dirección de las comunidades tribales, ahora del pueblo hebreo, ahora son por jueces. Aún no hay reyes, los patriarcas ya no están predominando. Ahora el trabajo es de los jueces, y a la par de Gedeón hay una mujer, Débora, también hay que hablarlo. Débora, con una figura como una amazona, una figura fuerte, y por otro lado, el símbolo de Gedeón como un campesino sencillo, humilde, y donde este Dios está mirando a esta persona que trabaja de una manera sencilla, pero Dios no le está diciendo tú porque eres menos o tú porque eres, sino estas expresiones las utiliza Gedeón. Entonces aquí Gedeón, él está autoanalizándose, se está autocriticando, y por lo que se está viendo, se está también autominimizando. Entonces Dios le llama, y habíamos visto en otras ocasiones, pues que si Dios los llamaba, pues todos decían, pues adelante, ¿no? Pero bueno, en el caso, y mencionaba casos particulares como Moisés, como Saúl, bueno, y otros que iremos mencionando también en el transcurso de esta plática. En este caso él empieza a reconocer una pequeñez, una pequeñez que desde la parte sencilla, humilde, se pensaría pues que no está mal reconocerse. Pero aquí hay otra situación, y usted lo mencionó, donde precisamente ya es una enfermedad, esta situación de la conmiseración o de la baja autoestima. Y por citar a unos profesionales en cuestión de la salud mental, cito a Erik Erikson con sus 7 etapas del desarrollo humano, y una de ellas precisamente tiene que ver con él va a poner lo que se obtiene en las tempranas edades y se manifiestan en la edad adulta, y una de ellas es la confianza. Entonces aquí vamos a ver cómo la autoestima también tiene que ver con estos factores, o sea, donde hay más vergüenza, donde nos estamos conmiserando, y también donde también nos estamos reconociendo nuestra finitud, nuestras debilidades, y son cosas que vamos a tratar o que ya estamos hablando el día de hoy. Pero sí es importante poder hacer la hermenéutica, o hacer este ciclo hermenéutico desde la luz del derecho humano. Eso es, en un contexto de las palabras de Gedeón, me gustaría aclarar que por ahí encontramos la causa precisamente del pensamiento y de la actitud de Gedeón. Él dice que es el ciudadano, por decir algo, o el miembro de una de las tribus más pequeñas, uh-huh, y que es precisamente de la tribu de Manasés. Uh-huh. Desde ahí, ¿qué es lo que pasó con esas tribus? Recordemos que son precisamente de las tribus que
con los dos hijos de José, Efraín y Manasés, que es cuando ellos también reciben parte de la herencia y de la repartición de la tierra de Canaán. Si vemos en el mapa, por ejemplo, podríamos pensar cómo es que de las tribus más pequeñas, si en extensión territorial, Manasés casi tuvo mayor extensión territorial que las otras tribus. ¿Sí? En cuanto a extensión, hay algo curioso que aquí necesitamos conocer. Antes de entrar a la tierra prometida, ya había conquistado Moisés y Israel una parte que está antes del Jordán. Entonces, como vieron que ese lugar era un lugar próspero donde era propicio para cultivar, para hacer trabajo de ganadería, pastizales y todo eso, entonces dos tribus de Israel dijeron: danos esta parte de aquí. Y entonces otra parte de Manasés dijo: también nosotros queremos estar aquí. Por eso vemos una división aquí de la tribu de Manasés. Una mitad de la tribu de Manasés se quedó antes de cruzar el Jordán, porque también quiso en algún momento dado tener posesión en esa tierra. Pero como había dicho Moisés, sí, pero primero pasan y ayudan a sus hermanos a conquistar y después se regresan. En esa división, aquí ya vemos un problema. Esa tribu, que en el primer censo que se hace en números, estábamos hablando de 30,000 más o menos, hombres de 20 años para arriba, que eso es lo que en cierto momento refleja la cantidad de personas de cada tribu. Y en el último de los censos estamos hablando más o menos de 55,000. Aún así era una tribu en número pequeña comparado con las demás tribus de Judá, de Efraín, todos esos que llegaban a 60, 70, 70,000 hombres de esa edad, incluyendo ya aparte todas las mujeres. Pero aquí a lo que voy es que aunque les tocó una extensión mayor antes del Jordán y después del Jordán, porque después del Jordán todavía le dieron a la otra media tribu, porque dijeron los demás: nosotros no nos regresamos. Así que la tribu se dividió. La mitad se quedó con las dos tribus antes del Jordán y la otra media tribu de Manasés se fue a Canaán. Aquí es donde ubicamos a Gedeón, una tribu partida. ¿Por qué suceden por qué comentamos estas situaciones? ¿Por qué? Porque la baja autoestima empieza precisamente en familias divididas. ¿Qué conflictos hay? Pero si sabemos que hay conflictos y que hay división entre las familias, siempre va a haber cuando menos un miembro de esa familia con una baja autoestima, porque ya traen un estigma de ser parte de una familia dividida. Hoy en México vemos y en el mundo entero vemos cuántas familias desintegradas hay. ¿Por qué? Pues porque hay diferencias, hay separaciones entre los padres y después entre los hermanos. Y al parecer una familia de 4 o 5 personas es una familia dividida. De ahí entonces hay que buscar efectivamente que ya hay semilla de la baja autoestima, en cierto momento de las patologías, de las neurosis. Y entonces por eso es importante que sepamos por qué pensaba Gedeón así. Dice: yo soy de las tribus de Manasés y aún así todavía fuimos divididos y la mitad se fue de mi familia, está en el otro extremo y la otra mitad estamos de este lado. Ese pensamiento es el que en cierto momento también nos sirve como punto de partida. Y después el otro asunto que no podemos dejar desapercibido es que efectivamente eran sometidos por los madianitas en ese tiempo. Y los madianitas eran precisamente sus parientes, era precisamente los hijos de Madián, que venía siendo uno de los hijos que tuvo después Abraham, ¿sí?
con su esclava con Cetura. Así que entonces Madián, pues viene diciendo, y había una rivalidad ya entre los madianitas y el pueblo de Israel, que hasta la fecha sigue siendo una rivalidad tremenda, ¿sí?, entre lo que tiene Israel actualmente y los palestinos y los que tienen hacia un lado los jordanos. Efectivamente es una lucha por siglos, y eso, como quiera que sea, siempre va a repercutir en una afectación y en un pensamiento, ¿sí?, de devaluación, ¿sí?, de menosprecio, ¿sí?, de pensar que hay otros que son más fuertes y más capaces que uno. Sí, seguir con esta reflexión es desde el pensar que uno es pequeño, como lo está diciendo aquí el texto bíblico. No, vuelvo a decir, no tenemos que limitar esta frase a una cuestión de sencillez del corazón, como muchos pensaríamos, ¿no? Bienaventurados los sencillos, los humildes de corazón. Recordando que también bajo este texto que estoy diciendo de las bienaventuranzas, pues también hay añadidos, ¿no? O sea, es gente humilde y se acabó, ¿no? O sea, no hay por qué añadir el corazón. Y pasa esto, ¿no? Luego queremos ver el texto muy romántico, donde pues es que ellos están reconociendo su finitud. No, aquí hay una situación muy compleja, y claro, el elemento de pequeño es un elemento precisamente que muchos de los que estudian sobre todo el psicoanálisis se tiene que trabajar desde el ser pequeño. Uh-huh. O sea, esta situación del texto bíblico nos tendrá que retomar a ver la edad temprana. A lo que esto, por eso citaba a Erikson, porque por ejemplo en esta pequeñez es donde se desarrolla, vuelvo a decir, la confianza básica, la esperanza, y va contra la desconfianza, o la autonomía, que va contra la duda y la vergüenza, o en este caso la voluntad. También se desarrolla la iniciativa, que va versus culpa, y que ahí es donde se fundamentan los propósitos. La industria va sobre la inferioridad, que aquí es importante, que aquí es donde vamos a trabajarlo, y que precisamente Erikson dice que tiene que ver con el entorno, con vecinos, familiares, cómo es de que se encontraba esta persona para sentirse inferior, cuál era el contexto de esta persona. Y bueno, pues ya usted ya relató un poquito cuál era el contexto familiar de este Gedeón, y cómo uno también la otra etapa es la intimidad, va sobre el aislamiento, y allí es donde se desarrolla el amor. La generatividad va sobre el estancamiento y se desarrolla la solicitud, y la integridad va sobre la desesperación, y esto se desarrolla la sabiduría y el llamado género o desarrollo humano. Entonces es importante que nosotros lo veamos de esa manera, porque el estar hablando el texto de pequeñez no está hablando de una cuestión romántica de cómo es lo bello de una niñez, sino es cómo nos desarrollamos a lo que nosotros, o bueno, los psicoanalistas, psicólogos y los que trabajamos en la salud integral del ser humano, en este caso desde lo espiritual, ¿sí? Uno vería que hablar desde la pequeñez es tener un ciclo de vida, lo que se le llama el ciclo de vida o ciclo vital. Y dentro de ello hay muchas personas, así como Gedeón, ¿sí?, que en su contexto no era muy grato. Usted lo mencionó desde las tribus. Aquí es también considerarlo que él está viendo una cuestión meramente agrícola, como estos que hace tiempo hablábamos, que tenían que recoger lo que se caía. Para muchos no era un trabajo bien remunerado, su condición económica a lo mejor no era tan estable, y podemos verlo como la tribu, aún gran en propiedad, en tierra, pero él se sentía bajo una condición miserable. Esto es, conmiseración
una autoestima baja, y eso es lo que nosotros, queremos que podamos leer juntos esta lectura desde el análisis de la personalidad de Gedeón. O sea, una lectura no solamente superficial y romántica como siempre se ha leído, sino hablar de cuando se menciona es que ha nacido alguien, no es como una nueva vida o una nueva oportunidad, no, hay que verlo también desde el desarrollo, cómo es un niño. Voy a poner un ejemplo para poder describir lo que estoy haciendo. El niño quiere subir a la resbaladilla, pero le da miedo, y el papá bajo el deseo de que él sí se suba, que se aventure, que sea algo nuevo, o el papá o la mamá, o el quien esté, el tío, la familia, le dice: órale, súbete, no seas chillón, no seas cobarde, y empezamos a utilizar palabras que son palabras que van a afectar esa situación del niño y que va a ser colaterales. O sea, no nada más es una autoestima que se está sembrando, una baja estima que se está sembrando en el niño, sino el día de mañana también va a haber situaciones difíciles para este niño. Y eso es lo que pasaba en cierta manera con este Gedeón, si es que nosotros focalizamos este texto en una situación de menosprecio y en una situación de estarse degradando a sí mismo. Entonces, partiendo de eso, o lo que diría Erik Erikson, hay una situación, una inferioridad de Gedeón, precisamente porque él está viendo como los otros, hay un problema de familias, de tierras, de propiedades, y él se siente muy pequeño por lo que tiene, o por lo que le han hecho pensar que tiene. Es cierto. Además de lo que comenta, yo agregaría otro concepto que a veces no consideramos importante. Cuando Gedeón cuestiona a Dios y decir: ¿por qué en otro tiempo estabas con el pueblo de Israel? ¿Por qué se hicieron grandes logros a través de tu dirección? ¿Y por qué nos has abandonado? ¿Por qué nos has dejado? O sea, hay un pensamiento que ya Gedeón estaba analizando y que desde chico ya había conocido y le habían dicho, pero ahora en este tiempo contrastaba precisamente con ese nuevo Dios que tenían. O sea, hay que recordar que la tribu de Manasés, esa media tribu, empezó a adoptar ese otro Dios que era Baal. Entonces cuando a Gedeón, que va creciendo en cuanto a ese desarrollo, o sea, aquí también los padres cometemos el error de querer inculcarle a los hijos, ¿sí?, conceptos que muchas veces ni siquiera son importantes para ellos. Un niño no tiene absolutamente nada por qué estar pensando en quién creer y en quién no creer, porque de manera natural el niño va desarrollando sus creencias naturales, su afecto por ciertas fábulas, va desarrollando sus temores, sus angustias, pero de una manera natural. Y como hemos dicho, a veces los complejos, las enfermedades, las empezamos a meter los adultos, los padres, en cuanto a esto es bueno, esto es malo, y ponemos, como siempre, de pretexto a un Dios que dice esto es lo que le gusta y esto no le gusta. Que Dios se ve sometido a un conflicto entre lo que era la religión de Israel con un Yahweh, un Jehová que combatía y que destruía a sus enemigos, ¿ah?, el Dios de los ejércitos. Y cuando vemos a un Baal que se sometía a todo el pueblo, se humillaba ante Baal y le ofrecía sacrificios humanos. Entonces, Gedeón crece en ese conflicto de creencias, y ahí es donde está precisamente una enfermedad muy grave en la actualidad. Y queremos someter a nuestros hijos a lo que nosotros creemos. Y si cambiamos en algún momento dado a otros, también queremos inculcarles ese nuevo Dios y esa nueva creencia. Y entonces el hijo ya no sabe ni qué hacer. Deformamos a nuestros hijos
por inculcarles, por imponerles, como vimos hace 8 días, ¿sí? Esa costumbre de heredarles religiones y creencias, y los deformamos. Gedeón estaba deformado ante 2 creencias: el conocer, el saber de que Jehová era el Dios de Israel y que Él era el fuerte y el poderoso, el conquistador, con el que ahora conocía y le ponían su familia y esa tribu, ¿sí? En cuanto a Baal. Ahora te sometes, ahora sirves, ahora ofreces sacrificios, ¿sí? Ahora no puedes decir hasta que Él decida qué hacer contigo. Entonces es un sometimiento difícil. Y entonces ahí yo observo cómo a veces las religiones, cómo a veces las costumbres someten a los hijos a un conflicto, ¿sí? Y los tensa y deforma su mente en pleno desarrollo y en pleno crecimiento. Alguien por ahí dice, los psicólogos, los estudiosos, que los hijos forman, el niño va a formar su mente, la estructura base y la estructura del cimiento de sus pensamientos, de su mente, a los 8 años. Desde el que nacen empiezan a absorber, y hasta los 8 años es cuando ya se creó ese cimiento para que después todo lo demás empiece a sostenerse sobre lo que los primeros 8 años ya se le dio al niño. Y desgraciadamente los primeros 8 años es cuando más deformamos a los hijos en cuanto a creencias, en cuanto precisamente a obligaciones, en cuanto a conceptos, inclusive hasta morales, que finalmente van a ocasionarle tanto daño, tanta enfermedad de salud mental a los hijos como la que tenía Gedeón. Entonces tiene que aparecer ahora la respuesta y la solución, como le dijo Dios. Tú siempre has sido un varón esforzado y valiente. O sea, cuando hay alguien que nos diga, sí, es que tú eres un hombre realmente y eres una mujer, ¿sí? Que tiene el potencial suficiente para enfrentar los peligros. Como le dijo, para ser un juez que libere a su pueblo, un juez que le traiga vida, un juez que le traiga tranquilidad, y tú eres ese el que estoy escogiendo. Las palabras que encontramos en la Biblia también hay que encontrarlas para cómo potencializa esa naturaleza humana que tenemos. Pero siempre nos vamos a encontrar en ese conflicto las palabras de Dios que potencializan y a veces las mismas palabras de Dios que no son de Dios, que minimizan, lastiman y enferman a las personas. Y aquí, esa para mí es lo más importante, poder encontrar en la Escritura esas palabras que potencializan el desarrollo humano, ¿sí? La dignidad humana, y también de aquí mismo sacar y especificar cuáles son las que enferman y dañan, ¿sí? Aunque están en la misma Biblia, pero vemos qué tanto daño les han hecho hasta nuestros días. Sí, y quiero ahora verlo desde la cuestión teológica. Es como, voy a poner un concepto que tradicionalmente ha estado por siglos. Voy a poner un concepto que muchas veces ha dañado la autoestima del ser humano o del creyente, que tiene que ver con el Dios o el omnipotente. Porque una de estos conceptos es de que Dios todo puede hacer, y el hombre, ¿qué puede hacer para saciar a este Dios? Entonces todo lo que haga, pues cuando se hace para este Dios, pues va a ser insuficiente, y el ser humano o este cristiano se va a sentir frustrado, insatisfecho, como muchas veces se tiene a muchas iglesias o muchos congregantes o muchos líderes espirituales que quieren esforzarse más para ganar almas, para tener iglesias exitosas, para tener grandes lujos, comodidades, bla, 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 pero nunca están satisfechos. Entonces, a veces pienso que estos conceptos teológicos también han llevado a que el ser humano tenga una autoestima, y claro, este concepto de Dios sigue siendo tubular, ¿sí? No están mirando también
el Dios compañero, que más adelante se cita aquí en Jueces, el Dios compañero que camina con Gedeón, un gobierno exitoso de Gedeón, ¿sí? Pero porque no se ve el Dios que mueve los hilos, sino el Dios que acompaña a Gedeón, un Dios que camina con su pueblo, no un Dios que hace y deshace y que quita y mata y destruye, no, alguien que camina y deja a Gedeón que él también pueda tener un proceso de sanidad, un proceso de liberación y un proceso de confianza. Yo voy a estar contigo, Gedeón. O sea, de yo estoy contigo no es que tú tienes que hacer esto para llenar mi trono o mi gloria. No, Gedeón, yo voy a caminar contigo. Un Dios que está ahí todo el tiempo. ¿Y por qué esta situación, hermano Ángel, de que a veces nosotros, nuestra bajo estima se ve limitada precisamente por lo que se menciona? Muchas veces es insuficiente lo que uno es o lo que uno hace. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que este Dios que nos han marcado tradicionalmente o fundamentalmente, pues es un Dios que nunca está satisfecho. Entonces, pues ¿qué puedo hacer? Pues nada, pues mejor ya le paro, ¿no? Entonces pues me siento miserable. Nuevamente citaré al señor feudal, o sea, que le debo todo a este Dios omnipotente, ¿sí? Y entonces mi vida se ve limitada y reducida, ¿sí?, a la miseria. Una autoestima baja y donde todo el tiempo yo voy a estar limitado, todo el tiempo voy a estar frustrado por este Dios. Y más adelante, allí en el 16, yo estaré contigo, dice este Dios, ¿no? Yo estaré contigo. Voy a caminar. Un Dios que camina con su pueblo. Un Dios que habla, que es camarada, que se vuelve otredad con su pueblo, con la humanidad. No un Dios que señala, que margina, que utiliza palabras precisamente para dañar como a los niños. No. A ver, Gedeón, el hecho que yo esté caminando contigo es para compartir cualquier situación. Y mira, ¿qué crees? Tienes varias habilidades. Vamos a reconocer estas habilidades y puedes sacar adelante a este pueblo. Y puedes salir adelante con tu propia vida. Porque hay un proceso personal primeramente. O sea, Gedeón, para poder liberar, tuvo que pasar por un proceso personal. Y él tuvo que reconocer que su vida no era miserable, que su vida no era minimizarse, que su vida tenía que tomar valor y sentido. Esto es, que a las acciones que nosotros hagamos, por muy sencillas, por muy pequeñas que sean, ¿sí?, tenemos que encontrarle en nosotros el sentido. Y para lo que el mundo puede ser nada, para nosotros puede ser todo. Entonces, partiendo de ahí, nosotros tenemos que reflexionar un poquito en que lo que nosotros hacemos, a lo mejor nadie le va a dar reconocimiento, y menos ese Dios que se pone. Por eso utilizo el argumento teológico. Pero desde la parte humana, Dios se hace humano, Dios se hace ser humano, y Dios comparte esas sencilleces, esas pequeñezas, y las hace grandes. Y ahí está la grandeza del ser humano, en que el ser humano también pueda considerarse como esta persona que puede empoderarse de sí mismo y poder emprender y encontrar sentido a lo que está haciendo. Sí, inclusive también podríamos considerar el tiempo. Efectivamente hay procesos de adaptación, procesos de transformación, y creo que llegado el momento, Gedeón ya estaba preparado para sufrir ese cambio. Ya, en esa naturaleza humana vamos a ir sustituyendo, vamos a ir alejando muchas veces todas esas prácticas y esas creencias. En algún momento dado se nos impusieron desde pequeños, y ahí es donde entra la rebeldía. O sea, en este momento vemos a un Gedeón que Dios mismo en su interior lo impulsa a su interior, o Dios mismo en su inmanencia. ¿Para qué? Para que él se vuelva rebelde, para que él ya no acepte esas palabras que él mismo decía, y que en ese momento él empieza a transformarlas. Y sufre 3 cambios y 3 transformaciones. Ahora ya está viendo, le están planteando una nueva forma de ser, un nuevo objetivo de su vida. A lo mejor antes, como usted dice, pues solamente su objetivo era seguir sembrando el trigo, cosechándolo,
y dejar que se lo roben los madianitas, porque él estaba angustiado, a veces hasta escondían el trigo, la cosecha, porque llegaban los madianitas y se lo llevaban, y entonces él estaba frustrado por ese lado, hasta que todos esos acontecimientos llegan al punto en el que van a influir en su transformación y en su cambio, y en su interior y en ese diálogo con Dios, y que también a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Empezamos a decir, ¿será cierto? O sea, que yo tengo ese... Él escucha la voz de Dios y le dice, tú vas a liberar al pueblo de Israel. Y dentro de nosotros también a veces tenemos pensamientos y tenemos planes realmente grandes. Y tenemos que saber exactamente, o si los descartamos porque son locura, porque no tenemos la capacidad, o si somos capaces de hacerlo. Entonces Gedeón se enfrenta a esas tres situaciones. La primera, decir, bueno, estos pensamientos que yo estoy teniendo ahí, o la voz que oigo de Dios, porque yo en lo personal, cuando yo trato de dar una predicación, un mensaje, hasta ahorita yo lo que procuro y siempre digo es que Dios no se te va a aparecer así y decirte que tú lo veas físicamente, no, sino que te va a hablar en tu interior. De ahí entonces va a estar el conflicto de si esa voz que te está hablando es la interior que te está proyectando hacia un ser humano en plenitud, un ser humano en libertad, un ser humano que no se limite en su capacidad, o un ser humano que se someta, que obedezca y que se esclavice. De ahí esa voz entonces donde dice Gedeón, pues yo voy a probar a ver si realmente sí es cierto que Dios quiere que yo libere al pueblo. A lo mejor son mis pensamientos y estoy alucinando, y ahí es el primer paso que toda persona, todo joven, inclusive los pastores, tenemos que informar, que esa es una parte en cual cómo se mueve y cómo habla Dios. No te asustes ni te extrañe que cuando Dios te va a decir que estoy amando o eres capaz de hacer esto, pues entonces sigue el diálogo y empieza tú a seguir esa secuencia, porque se está desarrollando tu potencial humano. Por eso Gedeón hace esa prueba y esa muestra para confirmar que eres tú, ¿sí? Pues dame una señal. Y entonces Gedeón le pone esa prueba para que ese vellón que en algún momento dado tenía que permanecer seco mientras en todo a su alrededor estaba mojado, y al revés, mientras que permaneciera mojado, mientras que a su alrededor estuviera seco. Esa situación es como que el primer paso que a veces nosotros no lo queremos hacer. Tener un diálogo con nuestro interior, tener un diálogo con Dios, pues decir, si estás tú conmigo, si no eres un Dios como Baal que me somete, me reprime y solamente me pone a obedecer, entonces creo que tú me vas a mostrar que vas conmigo. Y ese ejemplo debiera de ser un ejemplo de todo el pueblo cristiano, de saber que Dios lo está llamando para hacer cosas especiales, cosas grandes, ¿sí? Para olvidarse de lo que haya pasado, lo que haya sufrido en su infancia, porque cuántos no, o sea, pues a veces el trabajo de los psicólogos es romper las cadenas, romper todos esos prejuicios que desde niños se les impuso, y que ahora, a veces por protección, a veces por comodidad, pues los hombres y las mujeres ya los prefieren tener esas patologías como un escudo para sentirse en algún momento dado seguros ante un mundo tan inseguro. Entonces hay que romper ese tipo de cosas, sabiendo si es Dios. Claro que es Dios. Dios te habla las 24 horas del día, a cada momento, y te pone retos bien difíciles. ¿Para qué? Para que tu crecimiento, tu desarrollo como hombre, como mujer, realmente vaya en ese canal con el cual Dios quiere que transformemos y que cambiamos no solamente nuestro interior, nuestra personalidad, sino nuestro entorno. Por eso estamos tan mal. Tenemos un entorno criminal, un entorno realmente desagradable, un entorno de violencia. Y como diría el cantante de España, Marcos Vidal, ¿dónde está ese Gedeón? ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres de antaño que realmente
se enfrentaban y se sublimaban ante esas situaciones de opresión, de esclavitud, sabiendo que tienen esa capacidad y Dios va con ellos. Sí, por eso es importante poder reflexionar desde otra trilogía también, ver precisamente a este Dios compañero, a este Dios de amor, y que no caigamos precisamente en la tiranía de nosotros esclavizar o culpar o condenar a nuestra comunidad, ni la comunidad al sector que no cree igual que el cristianismo o los budistas o cosas así, o estos pensamientos, ¿no? Porque llega el momento precisamente que entonces no sirves, se cosifica al ser humano. ¿Por qué? Pues porque no eres, porque no has acabado una carrera, porque no estás estudiando, y se le discrimina al joven diciéndole nini, bueno, y otros aspectos peyorativos, y este joven pues se lo pone este saco, se pone esta etiqueta, y su autoestima empieza a bajar. Aquí eres pecador. Sería más o menos similar al nini, ¿no? Eres un pecador. Y yo sí quiero compartir que bajo la teología del Dios de amor, Dios no ve si te has equivocado o no te has equivocado. Si tú tienes una autoestima alta o si tú tienes una autoestima baja, y a estos los tiene a su derecha y estos a su izquierda, y a estos con estos tiene son sus consentidos y estos no, o sea, no. Y yo sí quiero decir para el joven, para la señorita que nos está escuchando, el Dios de amor no mira esto, no es como estos padres que muchas veces, o en esta teología del señor feudal o del paternalismo, que ven a un solo hijo y lo ponen por encima y al otro lo minimizan. Yo pensaría bajo el texto de Jesús en Mateo 5, 45, donde este Jesús se pone como un Dios de amor, y donde reconoce nuestro trabajo, donde reconoce este Jesús todo nuestro esfuerzo, donde todo lo que nosotros hemos realizado realmente es valorado y reconocido por este Dios de Jesús. Entonces, ahorita voy a leer este texto, pero sí quiero enfatizar que para la teología del Dios de Jesús, tenemos que marcar que todo aquel que está en una situación precaria, de una autoestima baja, es momento de reflexionar consigo mismo, de pensar y creer que Dios nos llama todo el tiempo para una vida sana, una vida libre, una vida llena de salud, una vida llena de alcances. A lo mejor no como muchos pretenden que tenemos que llegar en cuestiones materiales, pero sí en una grandeza interior, en un gran corazón, aquí sí, en un gran ser humano. Que voy a citar nada más una frase de Santa Teresa de Ávila, que dice en su libro bellísimo, precioso, que son las moradas, donde cómo pasa por estas moradas, y precisamente tiene que ver con la cuestión del ser humano, las diferentes etapas o momentos que uno va teniendo. Y recuerdo muy bien estas frases donde no hagan las cosas por intentar llenar o satisfacer, en este caso a un Dios o al prójimo, sino empieza contigo, empieza por un proceso personal de liberación, y eso va a ser colateral también. Vas a estar bien contigo, vas a estar bien con los demás, y tu relación con Dios va a ser saludable. No va a ser de un Dios de condena, de marginación, sino de compañerismo, así como Gedeón, que sigue caminando con cada uno de nosotros. Yo siempre creo que en lo que es la teología, a pesar de que ha ayudado mucho, pero ha dañado también mucho y sigue dañando. Pero lo que es peor, siempre ha dejado interrumpido la enseñanza teológica. Porque si bien es cierto, la teología es una parte, en cierto momento, que es teórica lo que estamos aprendiendo acerca de Dios. Uh-huh. La teología también tiene que basarse, y lo ha establecido, en la praxis. Y en cuanto a la praxis,
la teología la podemos reprobar, porque ya no se ocupa. Es como, digamos, el ministerio de evangelismo o de los misioneros. Bueno, el mundo se inundó de misioneros, ¿sí? Desde hace 500 años en la Reforma, y empezó todo. Bueno, vamos con los primeros 70 que mandó Jesús, ¿no? a predicar. O sea, los misioneros son parte importante, pero no son realmente la clave, porque después de que los misioneros abren ese espacio, después tiene que haber esos otros ministerios de enseñanza de los maestros, de los pastores, cimentando, reforzando ese tipo de enseñanza, y sobre todo la práctica en lo que es la convivencia social. El cristianismo es 100% social, a diferencia, por ejemplo, del budismo, que simplemente es una introspección de esa iluminación que a todo ser o que toda persona quiere llegar a esa iluminación, pero hasta ahí. Pero proyectarla hacia una función social es obra de Cristo, es obra del cristianismo, para que se mezcle, ¿sí? Se relacione con sus semejantes, con su otro yo, y ahí es donde se encuentra el verdadero fundamento de una teología cristiana, y ahí es donde se ha quedado corto. Aquí en este caso, por ejemplo, el ideal que está poniendo Dios en Gedeón, o ese ideal que aparece, pues lo hace ya muy diferente al hombre mediocre. Sí. Escritor, el ingeniero Cisneros, así se apellida, José Cisneros, ingeniero, escribe en cuanto al hombre mediocre. El hombre mediocre, que generalmente siempre va a estar acompañando a las personas y opacando esa capacidad de ideal. En cuanto llega esa persona a despertar en su ideal, siempre le rodean hombres mediocres, así dice José Ingeniero, que lo van a estar limitando y opacando y desanimando. De ahí entonces, en la sociedad tenemos nosotros que empezar a ver si somos parte de esos hombres mediocres o de los hombres con ideales. Y el cristianismo nos marca ese concepto de ideal, pero empezar con la práctica. Y lo que después tiene que hacer Gedeón, cuando ya entendió que sí él tenía, estaban haciendo ese ideal para ser libertador del pueblo de Israel, para ser un juez, ¿sí? Ahí viene su primer prueba, y es deshacerse precisamente, que le dice Dios, ¿verdad? Bueno, entonces tienes que derribar ese altar de Baal que tu familia tiene ahí en tu casa, ¿verdad? En tu propia casa, ¿sí? Hay pensamientos mediocres, hay otra forma de adorar, hay otra forma de ser esclavo, y está haciendo tu pueblo, tu tribu, ¿sí? Esta tribu de acá, la otra no adoraba a Baal, la que se quedó antes del Jordán. Esta otra tribu que empezó a mezclarse ahí, entonces empezó a hacerle altares a Baal, y entonces empezó a transformar y a cambiar. Y lo primero que empieza a decir, praxis, pon en práctica, ¿sí? Este ideal que tú tienes. Y lo primero que tienes que hacer es destruir ese ídolo que tienes, ese altar que tiene el pueblo y la familia. Nosotros tenemos que destruir muchos ídolos, muchas cosas que traemos, para dejar de ser mediocres, para realmente ser hombres de ideales, mujeres de ideales. Entonces tiene uno que pensar, a ver, en mi entorno, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en la parte de la sociedad que me toca, ¿sí? ¿Qué es lo que me estorba? ¿Qué es lo que me está provocando que yo siga siendo una persona mediocre? Tengo que derribarlo, es destruir completamente. Y si no destruyes, dice Dios, si no destruyes ese altar, entonces esto es mío, no servirás para ser un juez. ¿Y qué hace entonces Gedeón? Se arma de valor. Dice que en la noche toma una yunta, unos bueyes, y derriba el altar. Sí. Para que se enfrenten a esa rebeldía de decir, sí, ahora sí mi ideal
mi ideal, me está dando la fuerza, la fortaleza y sobre todo porque escucho a Dios y siento que ese es el camino para que yo me forje como un nuevo hombre, una nueva mujer, ¿sí? De ideales, tengo que destruir algo. Y a veces nos duele mucho destruir con lo que a veces nuestros padres, nuestra familia, nuestra comunidad tiene. ¿Cómo voy a destruir eso? Pues destrúyala, porque eso es lo que decía Freud, ¿sí? El hecho de que tú tengas poca autoestima, de que tú seas una mujer con patologías, ¿sí? Neuróticas, todo, antes de empezar un tratamiento primero observa, ¿sí? Cuánta mediocridad, y así lo dice, cuánta estupidez hay a tu alrededor. Porque la gente que en cierto momento tiene esos pensamientos de mediocridad son las que te estorban para salir adelante. Y la realidad es esta, hermano Roberto, y lo digo así en este momento a los que escuchan, en las iglesias hay mucha mediocridad que le están matando a esos hombres y a esas mujeres con idealismos, con esos ideales de superación. Y entonces las someten a estar siempre esclavizadas, sobre todo del varón, desde su casa, Obedece a tu esposo porque él es tu cabeza y te sometes. Entonces hay mucha mediocridad en las enseñanzas supuestamente cristianas. Pero son revueltas con el concepto de la ley y con el concepto del cristianismo. Pero hay que, como Gedeón, hay que derribar, hay que destruir todo ese tipo de conceptos de idolatría, de enseñanzas, de pensamientos mediocres que solamente estorban. Sí, nuevamente como reflexionar en que pues a veces no es tan fácil, ¿no? Como se pensaría o como luego nada más se habla de poder salir de esa autoestima baja. Es complicado, pero pienso que pues, el trabajo de la iglesia sería la reconstrucción de nuestra persona. Lamentablemente no se está haciendo eso, bueno, en muchos lados. Y entre las personas sean menos reflexivas, estén sometidas, pues va a haber control de un sector, en este caso de los líderes. Y una ocasión, siempre estoy platicando esta experiencia, porque llegó un joven y él con una autoestima baja, porque no se había quedado en la escuela que él quería, llevaba cierto tiempo sin estudiar, y él utilizó palabras despectivas para él mismo, así, pues es que yo no sirvo para la escuela, soy un niño, soy un pecador, soy esto. A lo que yo me atreví a decirle, oye, no te digas esto, no te hables así. Y yo le invité, ¿y por qué no te permites que podamos trabajar juntos? Para que podamos visibilizar lo que tú has hecho. Porque a veces pensamos en la cuestión de la escuela que solamente existe la escuela formal. Y si tú no estás en esta educación o en esa escuela formal, pues no estás haciendo nada en tu vida. Entonces yo pensaría también así en la vida cristiana. Si tú no perteneces a esta iglesia o no haces las mismas prácticas que esta iglesia, no es que estés mal, no es que tengas una vida despectiva, sin éxito, sin triunfo. No, alto. Claro que has hecho cosas, claro que Dios está contigo. Y ahora sí, leeré el texto de Mateo 5:45. Así serán hijos de su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues ahora yo digo, ama también a tus enemigos, oren por sus perseguidores. Nuevamente esta cuestión, ¿cuál es la propuesta de Jesús? Cada vez que este joven se revela ante lo que le diga al padre o la madre, es un acto de libertad de este joven. Cada vez que el congregante se revela ante una situación de una congregación, de un pensamiento teológico, y eso es una acción liberadora. Yo lo vería de esa manera, porque la propuesta de esta tal Jesús, o sea, lo subversivo otra vez sería
a actuar desde el amor. Y es que esta persona se tiene que amar para poder salir de esta condición. Sí, no es fácil, muchos pensaríamos. Bueno, pues también hay especialistas en estas áreas de la salud, pero la iglesia, volvemos a lo mismo, tiene que ser, o la invitación es de que sea un espacio terapéutico, donde no haya señalamientos, donde no haya marginación, donde no haya rechazo, sino que cada congregante pueda salir o pueda entrar también de una manera liberadora, con una autoestima alta, creciente, y donde él pueda reconocer también que puede o que podemos alcanzar grandes cosas. El día de ayer mi hija, en una plática con sus familiares, decía: yo quiero seguir soñando. Y le decían: ¿y para ti qué es soñar? Y ella decía: soñar es seguir levantándome a tal hora, seguir yendo a la escuela, seguir estudiando, seguir yendo a entrenar, seguir practicando mi danza, quiero seguir soñando. Esto es para mí mi gusto, mi pasión, mi deseo, mis anhelos. Y cuando yo escuché esto de mi hija, yo quedé así como tranquilo, saciado, pues, porque no es un sueño guajiro de irresponsabilidad, sino es un sueño de práctica, de praxis, de hecho carne, un Dios hecho carne que habita entre nosotros, un Dios que camina con su pueblo, un Dios que se convierte en acción. Y yo pondría otra palabra: Dios acontece en cada acción que nosotros tenemos cuando somos liberados. Entonces, esa para mí es como la invitación de este Jesús. ¿O cómo ve Dios? No importa, a ver, ya no te conmiseres más. El sol sale sobre buenos y malos, para gente con autoestima baja, alta, pero el amor tiene que ser para todos. Y con ese argumento, amarnos a nosotros también ya no es conmiserarnos, porque ya también lo platicamos. El estarnos lastimando y conmiserarnos y estarnos doliendo, nos convertimos en sadomasoquistas. O sea, nos acordamos que somos fracasados, mediocres, como mencionaba. No, ya pare, ya estuvo, ya nos estemos lastimando, ya nos esté lastimando, ya nos esté recordando las equivocaciones hechas. Dios está con cada uno de nosotros y Él nos ama, aunque hayamos roto todos los platos, aunque hayamos roto la vajilla histórica de la familia, aunque nosotros hayamos cometido los errores más fuertes que la familia pueda tener, la iglesia, Dios así nos ama. Y cada momento en que somos subversivos ante una situación de salir adelante, de estar bien, de estar en plenitud, siempre va a ser una cuestión subversiva de amor. En Jesús podemos ver otra de las etapas de Gedeón en cuanto a esa rebeldía, cómo en realidad es capaz de derribar altares, creencias. Y cuando Jesús viene, Él tampoco en cierto momento se detuvo a derribar altares, creencias espirituales, leyes que atentaban contra la libertad del pueblo, de las personas. Lo primero que hacía era precisamente enseñarle a sus discípulos que no podían vivir sometidos a una ley que les quitaba sus derechos de libertad, de sanidad y de salud. Y muchos de ellos inclusive mostraban el miedo. En el transcurso de lo que fue la etapa de crecimiento de las iglesias, cuando los apóstoles salieron y empezaron a extender el evangelio, pues muchos se retiraron y se retrajeron porque el miedo fue grande, y sobre todo cuando empezaron a ver cómo torturaban y mataban a los misioneros y a los líderes cristianos. Gedeón hace un ejemplo precisamente de cómo derriba ese altar y inmediatamente cómo se enfrenta a todo el pueblo, porque después todos sus vecinos y el pueblo fue y le dijo a su padre de Gedeón: saca a tu hijo porque vamos a matarlo, porque derribó nuestro altar. Para ese momento entonces Gedeón ya tenía un concepto bastante claro de lo que tenía que hacer. Y entonces aquí también este padre, ¿verdad?, que le dice: a ver,
si ustedes realmente creen en Baal, ¿sí? Y si es un dios, pues que él mismo se defienda. ¿Qué palabras hace? Que en algún momento dado hace reflexionar. Derribar altares, derribar todo eso, es realmente enfrentarse a una creencia y a un ídolo o a un dios, ¿verdad? Que en algún momento dado ha tenido atemorizado al pueblo. Hoy muchos pastores, cientos de pastores y de iglesias han enseñado a que la congregación debe tener miedo a Dios. Yo no sé qué Dios se predique, dicen que son cristianos, pero no creo que sea el Dios de Jesús, sino que es un Dios como Baal, que somete a la gente, que les exige sacrificios, que les exige en cierto momento todo lo que ellos poseen, ¿sí? Y en algún momento dado, si hay rebeldes, a Jesús le decían el rebelde de Jerusalén, ¿sí? Y esa manera de ser realmente es un desafío al Dios que los escribas y los fariseos promovían con respecto al Antiguo Testamento. Un Dios de poder, un Dios que destruye, un Dios que mata, y viene Jesús y dice: mi Padre es amor. ¿Qué cambio les da? ¿Sí? Y Jesús mismo se los decía, ¿sí? Su Dios de ustedes solamente es Mamón, ¿sí? El Dios del dinero, ¿sí? El Dios de Baal, ese es su Dios de ustedes, pero no me hace nada. O sea, el dominio realmente de esa persona que entiende, ¿verdad?, los principios que tiene de capacidad, que no puede ser sometido al miedo y al temor de un Dios que le enseñan desde pequeño o desde grande, porque hoy asombrosamente vemos personas que tienen miedo y temor de lo que les diga el pastor en cuanto a no cumplir con los requisitos de esa doctrina, y cómo va a ser horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, y entonces los espantan desde ahí. Pero hay gente que se levanta así. Sí. Como usted, hermano, que yo me acuerdo cuando lo conocí, que empezó a ver y hablaba y pensaba cosas diferentes, que yo me asombraba. Dije, este hermano, ¿de dónde ha aprendido? Porque tiene una manera de expresarse diferente a muchos de los que conozco, sometidos, ¿sí?, atemorizados de su doctrina, de su denominación, de su movimiento, porque eso es lo que mandan los grandes jerarcas, supuestamente como si fuera la voz de Dios hablando a través de ellos. Pero este Gedeón, o el padre de Gedeón, dice: adelante, si realmente Baal es un Dios, que él sea el que pelee con mi hijo y que él le pida cuentas. Así podríamos decir. Muchos hermanos que se levantan y digan: pues ok, tú me estás amenazando, me estás diciendo que violo esta ley, que no doy mis diezmos, que falto a esto, que falto a aquello, y que Dios me va a castigar, pero no te permito que tú me castigues. Que sea Dios mismo el que, como dice, estemos a cuenta con Él. A mí me gusta después, en un momento dado, hacer a un lado, desplazar a todos esos grandes religiosos, dirigentes, ¿verdad?, a todos esos ministros de culto que en algún momento dado yo me incluía dentro de ellos, pero en algún momento decir, ¿sí?, ustedes mismos, la congregación, no se sometan a ningún pastor, inclusive ni a mí, porque si yo enseño, yo predico, pues yo solamente doy una parte, pero ustedes, cuando tengan dudas, enfréntense y comuníquense y pongan precisamente frente a Dios, ¿sí?, para que Él les pueda explicar y decir dónde están bien y dónde están mal. Esa situación es tan importante como para poder quitar esos pensamientos y esas ideas de una autoestima baja, de una patología, ¿sí?, de neurosis bipolar, y esa situación es la que en algún momento dado es clave para después poder encontrar la claridad en lo que es la vida cristiana. Hermano, que le vamos a ir concluyendo, y yo quiero terminar con nuevamente con este Jesús, la narración de Lucas 2:40, con este niño también, así como hablábamos al inicio de que habíamos que analizar y reflexionar sobre nuestro ciclo vital.
Lucas 2:40 dice de esta manera: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, porque la gracia de Dios era sobre él. Este niño iba a hacer travesuras, se iba a equivocar. Este niño seguía haciendo cosas de gran importancia, de gran valor. Cualquiera que ésta sea la situación, no importa cualquiera que ésta sea, nosotros siempre vamos a tener a este Dios de Jesús, que camina con cada uno de nosotros, así como caminó con Gedeón, así como caminó con este Jesús, y en la actualidad sigue caminando con nosotros. Y la invitación ahora es crecer, fortalecernos y llenarnos de sabiduría, y que todas las cosas que nosotros hemos realizado, hablo a los jóvenes, también a los adultos, pero en particular a estos jóvenes, ¿sí?, que muchas veces han sido despreciados, señalados, criticados. Es decir, que tú también tienes un gran valor y has hecho grandes cosas. Y sigue creciendo, y sigue fortaleciéndote, y sigue llenándote de sabiduría, porque el premio más grande que tenemos es el amor que Dios nos ha dado. Y de esa manera nosotros encontramos sentido a todo lo que hemos hecho y encontramos un gran valor en ello. Cuando el hijo está creciendo, cuando deja los brazos y empieza a gatear y empieza a caminar, se cae muchas veces, una y otra vez. El crecimiento va aparejado del dolor, de las equivocaciones y de los errores. Y la rebeldía también va aparejada a veces a los abusos. Gedeón, después de ser el juez, empezó a abusar mucho. Y la parte oscura de Gedeón precisamente era esa, de que ya en cierto momento perdió en algún momento dado la visión y abusó del pueblo. Como consecuencia, después también hay muchas masacres y mucha muerte por haber gobernado mal durante ese periodo como juez. Siempre va implícito eso. Y muchos precisamente se detienen. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo no puedo instruirle a la persona para que sea libre, para que busque esos ideales y vaya sobre ellos, porque a lo mejor comete errores. Ese es el miedo de los padres, es el miedo de muchos guías religiosos. Es decir, yo no puedo hablarles de una manera clara y abierta a la congregación, porque no sea que vayan a cometer algún error y algún pecado. Sí. Y como dicen equivocadamente, después Dios a mí me cobre sus vidas. O sea, son pensamientos teológicos que en cierto momento hasta parecen muy infantiles. Todavía creer en eso. Cristo es bien real en ese sentido, ¿no? En cuanto a la capacidad del perdón. ¿Cuántas veces debo de perdonar? Le decía Pedro a ese hombre que peque contra mí, que me haga daño, todo eso. Pues no hay límite, no hay límite. Viendo precisamente el concepto de Dios de que en el momento en que el ser humano empieza a manifestar su desacuerdo, su rebeldía, entonces siempre va a haber errores y equivocaciones, pero finalmente es parte de ese proceso de crecimiento. O sea, nunca va a aprender nadie si no se equivoca. Y yo diría una palabra muy atrevida: nadie va a conocer la santidad si antes no conoce el pecado. Tiene que entenderlo, muchas veces hasta tiene que caer en él, no practicarlo, pero no tener miedo a caer en el error y en el pecado, porque así se va a dar cuenta exactamente lo frágil que es el ser humano, el hombre y la mujer, ante las tentaciones. ¿Cuántos siervos de Dios, cuántos han caído y se han levantado más fortalecidos? No hay un solo hombre de Génesis, Apocalipsis que no haya pecado, excepto Jesús, ¿verdad? En cuanto a ese pensamiento, esa manera de ser, pero él como ejemplo. Pero todos los demás cayeron en el error y en el pecado y son grandes hombres que muchas veces se les admira, pero finalmente también vemos sus errores o lo que alcanzamos a vislumbrar, porque otras cosas se ocultan. ¿Cuántos pecados, cuántos errores cometió, por ejemplo, Pablo? Ahí no está establecido, pero de que cometió muchos errores y equivocaciones, de infinidad
de ocasiones, ¿sí? Empezó Pablo a caer en eso, porque él mismo decía, las cosas que yo quiero hacer no las hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Me doy cuenta entonces que el pecado mora dentro de mí, y es una lucha constante, pero fue un siervo ejemplar en algunas partes. Entonces, pues no hay que tenerle miedo a lo que es esa liberación y tener esos ideales, porque son parte precisamente del proceso de los errores y de la perfección. Feliz hermano. Bueno, pues esperamos también sus comentarios, su participación es importante también para esa retroalimentación y también pues seguir compartiendo las experiencias, recordando que nuestra comunidad es abierta e incluyente. Nos vemos a la próxima, hermano. Sí, hasta luego, que estén bien. Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos.